Estamos en nuestro programa Contando el Cuento. Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada Socorro Arias, más conocida como la maestra Coco. Buenos días, maestra. ¿Qué tal? Qué gusto, licenciado Ángel. Muy buenos días a ti, a tu audiencia. Gracias por invitarme a participar dentro de tu importante programa. Me siento muy contenta el día de hoy de coincidir en este tiempo y en esta fecha contigo. Muy buenos días. Platícanos, ¿a qué te dedicas? Gracias. Bien, pues actualmente me encuentro trabajando en la Universidad del Centro del Bajío. Soy coordinadora académica de la licenciatura en Negocios Internacionales y de la licenciatura en Ingeniería Industrial. Orgullosamente ya con más de 20 años de servicio educativo en esta importante institución educativa y pues con trabajo, siempre trabajar con alumnos va a ser algo muy positivo, va a ser algo que nos deje muchas enseñanzas y creo que cuando nos encontramos haciendo un trabajo que nos agrada, encontramos el éxito, licenciado Ángel. Maestra Coco, ¿es lo mismo trabajar con alumnos hombres y mujeres o es diferente? Sí, es diferente. El género nos va marcando características diferentes. Por ejemplo, tu servidora ha invertido muchos años de trabajo en la industria automotriz. He trabajado aquí en Celaya, Guanajuato, en San Miguel de Allende, en Grupo SSC. He trabajado en Cleveland Day, Querétaro. Son empresas automotrices de diferentes niveles de componentes para las armadoras, donde pues me ha tocado trabajar tanto con hombres como con mujeres, pero creo que en un porcentaje más elevado con hombres en este tipo de empresas. Y ahora en la Universidad del Centro del Bajío, trabajar también con mis compañeros, hombres y mujeres, pues sí es muy diferente, ¿sí? En lo particular. ¿Qué me gusta a mí? Trabajar con ambos géneros, sí me gusta, me encanta porque se aprende mucho de ellos. Creo que he tenido jefes muy buenos en mi historia laboral, de los cuales he aprendido muchísimo. Me gustaría citarlos a todos ellos. La mayoría han sido de un perfil de contaduría. Recuerdo mucho al contador José Luis Luna, que trabaja aquí en el municipio de Celaya, un jefe que yo tuve muy asertivo. Me gusta mucho su forma de pensar. Creo que los hombres te comparten mucho esa experiencia de desarrollar la asertividad, de pensar muy lógicos, ¿sí? Bueno, pues porque pues ellos así son su naturaleza. Vamos a recordar un poquito cómo trabajan los hemisferios, ¿verdad? En mujeres y hombres. Y trabajar con mujeres, pues también es muy importante porque la relación social se da en mayor medida, aprendes mucho de una mujer, ¿sí? Obviamente que como mujer te entiendes y te identificas con el género femenino, sí, pero se trabaja, claro, de manera un tanto diferente. Estamos en el 2020 y pareciera que hay muchos avances, pero ¿por qué es tan importante en este tiempo, en este año, el Día Internacional de la Mujer? Bien, pues yo creo que se viene a consolidar toda la lucha femenina, sobre todo en el contexto educativo. Creo que la mujer ha tomado una fuerza relevante cuando ha incursionado en el momento educativo. Recuerda que no estamos hablando de diferencia de años abismales, estoy hablando apenas del siglo pasado, cuando la mujer empieza a desarrollarse en la educación. ¿Por qué? Bueno, pues porque poco a poco se va ganando ese terreno de estudiar y es cuando pues empezamos a tener un poquito más de participación y no solamente en el sector educativo. Sí, ahora la mujer ha tenido un gran impacto en los diferentes sectores sociales, en el sector laboral, en el sector
educativo, ¿sí? Y considero que hoy en día, en este siglo, en este mes, en este 2022, se viene a consolidar y a reflejar y a refrendar, ¿por qué no decirlo así? Esos esfuerzos que se han venido haciendo durante generaciones y que hoy en día, bueno, pues se ven muy reconocidos los esfuerzos de una mujer, porque no solamente es un movimiento de género femenino, sino que también el mes de marzo y ahora en el 2022 es reconocido y quienes también le dan un fuerte impacto son los hombres, porque yo creo que los hombres han reconocido esa labor y le han permitido a la mujer ir creciendo a la par con ellos. ¿Por qué? Porque pues ellos fueron los que empezaron a incursionar en las diferentes facetas de la vida. Pero pareciera que aunque estamos en el 2020, faltaría mucho, mucho por avanzar en la parte de igualdad, porque todavía hay bueno, yo lo veo de esta manera, un gran trecho que tiene la mujer para acercarse o tanto en el trabajo como en el hogar, a que tengamos una igualdad pues al 50 y al 50 o al 100%. ¿Cómo lo ves, maestra? Sí, tienes mucha razón. Sin embargo, pues estamos avanzando y a manera de conciencia, pronto vamos a lograr una igualdad. Ya llevamos un avance muy importante, licenciado Ángel. Vamos a hacer un ejercicio retroactivo, ¿te parece? Claro. En la época prehispánica, creo que siempre citamos estos tiempos porque fue cuando a la mujer se le empezaron a asignar actividades especiales, actividades que estaban directamente relacionadas con su capacidad física, como por ejemplo el de educar a los hijos en su casa, hacer actividades de casa. Y claro que desde ese entonces la mujer era educada en el hogar, realizando actividades propias como actividades de tejer, como actividades de coser, punto de cruz, frivolité, el deshilado, que yo todavía lo recuerdo que mi mamá hace todas esas actividades, ¿sí? Pero entonces era por una capacidad 100% física. Nuestra estructura física, pues es lo que nos determina y en aquel tiempo creo que los hombres decían, bueno, pues esta es una mujer que no tiene la fuerza de un hombre, entonces le vamos a asignar estas actividades, pero poco a poco también tomaba decisiones importantes. Van pasando los años y vamos teniendo un acercamiento importante en la cuestión laboral, en la cuestión política y sobre todo en la educación. Voy a hablar del siglo pasado en el periodo y el sexenio del licenciado Adolfo Ruiz Cortines, donde le permitieron el derecho al voto a la mujer, ¿sí? Fue un antecedente muy importante. La mujer puede tomar parte en la política, ¿sí? Y esto pues vino a desarrollar toda una revolución muy importante. Claro. Posteriormente, los papás fueron permitiendo a las hijas estar estudiando una carrera, ¿sí? Y eso implicaba en aquel entonces, pues, la movilidad también, porque las universidades principalmente se encontraban en la capital, estoy hablando de la UNAM, del Instituto Politécnico, ¿sí? Y bueno, pues, creo que aquí es donde toma más fuerza la mujer, porque la educación es la base del crecimiento. La educación es toda una base que nos va a permitir aportar. Sin educación estamos limitados, y no solamente las mujeres, sino que también los hombres, ¿no? Claro. Y hoy en día, bueno, pues hoy en día estamos luchando fuertemente las mujeres por tener posiciones laborales más importantes. Hay un artículo que se llama El techo de cristal, yo se lo recomiendo a todas las mujeres que nos preguntamos por qué todavía no encontramos esa igualdad de género en lo laboral, por ejemplo. Los salarios no son iguales, todavía encontramos puestos
de trabajo a nivel directivo que son ocupados más por hombres que por mujeres, ¿sí? En la casa creo que nosotros todavía ocupamos un lugar muy importante, aunque trabajemos junto con el esposo, porque pareciera que llegamos a casa y las actividades propias del hogar son nuestras. Exactamente. ¿Verdad? Pareciera que esas actividades propias del hogar son nuestras y ahí lo que nos hace falta, considero yo, es la comunicación y ser asertivas en poder compartir con tu esposo, con tu pareja, esas actividades del hogar, qué te corresponde a ti y qué me corresponde a mí desarrollar para poder tener ese crecimiento, ¿sí? Y por qué no hablar también de que pues es un trabajo en equipo. ¿Por qué no hablar también de que es un trabajo colaborativo? Y finalmente, cuando trabajamos en equipo, pues llegamos a alcanzar el éxito ambos que uno solo. Te voy a preguntar algo difícil. Ok. Se habla de la igualdad de género, pero yo te pregunto específicamente a ti, ¿la mujer lucha por ser igual al hombre? Yo creo que no así de directo, no luchamos ser igual que el hombre. Vamos a pensar en esa fuerza física. Es nuestra naturaleza y lo debemos entender. El hombre tiene una fuerza física diferente a la mujer y eso va a pasar siempre, porque así es nuestra constitución por naturaleza que no la podemos modificar, ¿sí? Queremos ser igual que el hombre a lo mejor en la toma de decisiones, porque estamos capacitadas para tomar decisiones. Para ocupar un puesto directivo, queremos ser iguales que el hombre en esos sentidos. Más bien la mujer ha querido ser igual que el hombre en el contexto laboral, ¿sí? Es ahí donde hay una lucha incansable, pero creo que la mujer no es tanto que luche y lo haga ver, sino que las cosas se están dando por naturaleza. Hoy en día hay más mujeres en el sector laboral que los hombres, ¿sí? Y esto lo dicen las estadísticas de las variables macroeconómicas en la parte del empleo. En el contexto educativo, que es el que me toca vivir, cada vez más vemos un porcentaje más elevado de mujeres estudiando que de hombres, Claro. ¿sí? Entonces es ahí donde empezamos a ver ya esa diferencia, ese despegue. Y es cuando empezamos a ver y a lo mejor hasta exigir una igualdad de género. Sí, porque mira, fíjate que yo pienso o yo tengo la creencia de que hombres somos diferentes, las mujeres son diferentes porque tienen cualidades intelectuales y físicas diferentes, somos ahora sí diferentes. Hay un libro, no sé si lo has escuchado, muy famoso, Los hombres son de Marte y las mujeres de Júpiter, o al revés, en donde la comunicación, hasta en la comunicación somos diferentes para comunicarnos. Nosotros entendemos de una manera, ustedes entienden de otra manera, y a veces en el trabajo diario o en la comunicación diario se entiende. Por eso hay muchas peleas dentro de conflictos, porque nos entendemos a diferentes niveles. Además, la mujer tiene una capacidad para hacer varias actividades a la vez que el hombre no lo tiene. La mujer soporta niveles de dolor, vamos a decirlo así, más elevados que el hombre. Por ejemplo, el parto, aún el dolor de una muela, la mujer lo soporta y el hombre así con cualquier cosita ya está llorando, ¿no? O ya no lo aguanta. Entonces podemos decir que ahí sí somos diferentes, pero tal vez en los derechos debemos de luchar donde tengamos los mismos derechos, tanto las mujeres como los hombres. Ok. A ese nivel en el que me estás hablando, como seres humanos, pues somos muy diferentes, pero podemos ser el complemento ideal en cualquier ámbito y esfera, ¿sí? En materia de derechos y obligaciones, tú bien lo sabes que tenemos una carta magna que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece que tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos derechos y obligaciones ante la ley, Así. ¿sí? Entonces, en ese contexto legal, en ese contexto de derechos humanos, pues gozamos de los mismos privilegios y estamos también atendiendo responsabilidades.
pero a nivel ser humano y por ello tan importante la psicología, de identificar esas características de las mujeres y esas características de los hombres. Y efectivamente coincido porque la mujer al desarrollar más habilidades en el hemisferio derecho, las mujeres somos intuitivas, las mujeres desarrollamos el famoso sexto sentido, ¿sí? Algo que en el hombre no se da con tanta facilidad, pero es por lo que te comentaba antes, su forma de pensar tan lógica y un proceso muy ordenado. El hombre sabe que tiene que hacer una actividad 1 y después viene la 2 y luego la 3 y la 4, pero nunca piensa en una alternancia. Las mujeres sí, las mujeres podemos hacer más de 2 cosas a la vez y créeme que no cuesta mucho, ¿eh? No hay mucho de trabajo y podemos ver a una ama de casa que para mí es tan importante. Cuando una mujer me dice, no, pues no trabajo, trabajas demasiado estando en el lugar. ¿Y cuántas actividades haces a la vez? Claro. ¿Sí? Y aparte de todo, estás pensando otras cosas o inclusive hasta creando historias, que somos muy buenas para crear ese tipo de historias en la mente, que no dejo de llamarle creatividad. Claro. Pero también los hombres son muy creativos. Entonces vuelvo a lo mismo, el complemento perfecto se da cuando empezamos a reconocer y darle importancia a las habilidades que tiene cada uno, hombres y mujeres. Maestra, ¿en dónde es más difícil luchar en esta igualdad de derechos, de género? ¿En la familia o en el trabajo? Bien, pues esta es una pregunta muy importante, ¿sí? Muy, muy importante porque ambas esferas tienen su complejidad. Tienen su complejidad porque en el trabajo podemos encontrar una manera difícil de destacar, pero no porque precisamente sea un ambiente turbulento, sino porque puedo estar en un contexto laboral donde hay líderes. Y cuando en un contexto laboral la mayor parte de los integrantes son líderes, ahí cuesta mucho trabajo tener una igualdad de género. En la casa también es muy importante esta pregunta, ¿qué tanto es más difícil? Yo te pudiera decir que mucha de esa facilidad de tener una igualdad de género depende de la mujer en la casa, porque necesitamos hablarlo, ¿sí? Porque necesitamos definir nuestros compromisos y actividades que me tocan en la casa. Pero cuando no lo hablamos, se torna más diferente, ¿sí? Se torna más complicado, se torna así como que existiera muy poca comunicación y difícilmente se puede llegar a una igualdad de género. Pero maestra, a ver, a veces los niveles de violencia, aunque no sean, digamos, violencia físicos, pero en este aspecto machista, a veces los hombres y las mismas mujeres no nos damos cuenta de detalles muy pequeños. Por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos muy sencillos y tú me dices si deberíamos, tanto el hombre como la mujer, trabajar por ese aspecto. Yo cuando estaba en la licenciatura en Derecho, un maestro nos ponía ejemplos muy, muy sencillos y nos decía, a ver, ¿dónde está el que el hombre transgreda los derechos de la mujer? Y nos decía, por ejemplo, el marido el marido le dice a su esposa, vamos a salir este fin de semana, vamos a ir al cine. Llega el fin de semana, se la lleva al cine, y al final de cuentas, el hombre dice, vamos a ver esta película, nos vamos a sentar aquí, voy a comprar palomitas, o en una fiesta, nos vamos ya de la fiesta, porque ya estoy aburrido. ¿En dónde cosas tan sencillas y cotidianas como estas, si te fijas, a la mujer nunca se le pide su opinión? El hombre, así pareciera algo normal, cotidiano, que el hombre tenga que decidir, que tomar a la mujer de la mano y guiarla. Pareciera que no, pero ahí se está transgrediendo la decisión de la mujer. Y puede pasar lo mismo en el hogar, donde, como tú decías,
pareciera que la mujer tiene todos los trabajos del hogar como derechos ya natos para ella como mujer. Así es. Por ello, siempre hablo de la comunicación y sobre todo la asertividad. Porque cuando pasa eso dentro de una relación de pareja, dentro de un matrimonio, y que se da que el hombre tome las decisiones al 100%, pues es porque como mujeres lo permitimos. Por ello invito a todas las mujeres que me están escuchando, ¿sí? Desarrollar también esa habilidad de negociar. El matrimonio finalmente es un contrato y hay que saberlo negociar. ¿Y en qué consiste esto de la negociación? Muy bien, hoy quieres ir al cine y quieres ver a Batman. Muy bien. ¿Cuándo vamos a regresar al cine? ¿El próximo domingo o en 15 días? Porque también me gustaría a mí ver esta película a esta hora, ¿sí? Y me gustaría también que tuviéramos un lugar en la grada número 10, 20. Pero cuando no lo hablamos, permitimos, ¿sí? Entonces, hay que saber hablarlo, hay que saber pedirlo, pero con asertividad. ¿En qué consiste esto? En que cuando lo hables, no se te muevan tus emociones ni tus sentimientos. No llegues a un enojo o no llegues a estropear un plan. Y esto se da cuando empezamos a ceder, a aceptar y ceder, pero saber que no siempre voy a tener yo toda la verdad, ni puedo tomar las decisiones absolutas, ¿sí? Pero bueno, también es muy importante el cómo lo exprese y que tú hagas que se cumplan las cosas. En mi caso, soy una mujer que sí me gusta participar en las decisiones de casa, pero también me gusta ceder para no llegar a algún conflicto. De eso se trata, saber vivir en armonía en un matrimonio, ¿sí? En la casa. Hacer ese tipo de negociaciones, darle una holgura a tu esposo, al hombre, pero que también él sepa que cuando tú ya cediste, él también en otro momento tiene que ceder. Y ahí empezamos a ganar un poquito en el tema y en el terreno de la igualdad. Lo mismo pasa en los trabajos, ¿sí? Me ha tocado trabajar con muchos jefes en los diferentes niveles de gobierno que me ha tocado estar. He trabajado con empresarios y créeme que trabajar con empresarios es algo muy fuerte y es muy complicado porque no solamente trabajas con el empresario, sino que a veces hay que trabajar con la familia del empresario cuando estamos hablando de empresas pequeñas o medianas, ¿sí? Y cuando tú estás frente a algún hombre que es tu jefe, que te puede empezar a dar indicaciones, también es válido decir en qué sí estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo. Ahí es donde la mujer empieza a marcar la igualdad entre los hombres y las mujeres y que independientemente del nivel jerárquico que pueda tener tu jefe inmediato superior, también debe de entender, ¿sí? ¿Cuál es la opinión de una colaboradora? Y también debe de entender, ¿sí? ¿Por qué estamos tomando una decisión? Pero insisto, estimado licenciado, es muy importante ser asertivas y es muy importante siempre tener un fundamento. Es imposible que lleguemos a tener una igualdad de género cuando me opongo a ciertas ideas, porque ahora sí que el que se opone, ¿qué propone? No se vale solamente decir no. Claro que se vale decir no, pero cuando tú tengas una propuesta para una mejora dentro del contexto laboral. Pero es importante hablarlo con mucha asertividad, insisto, tener bases, ¿sí? Y nunca solamente oponerse y decir no a secas. Ese no a secas me va a generar un ambiente turbulento dentro de cualquier organización. Y es ahí cuando tú puedes empezar a trabajar a la par con tus colaboradores, sean pares, sean tus subordinados o sea tu jefe inmediato superior. Maestra, ¿y quién influyó más, hablando de ti personalmente, para que llegaras a estudiar lo que estudiaste, para luchar hasta y conseguir lo que tú has querido? ¿Tu madre, tu padre, tu esposo, un hermano, una hermana? ¿Quién ha influido más en este aspecto? Todos estos personajes que acabas de mencionar han influido de manera directa en mi vida de logros académicos. Cuando yo tenía 5 años, murió mi papá
en un accidente. Pueden pensar que los niños no sienten, pero sí sentimos todo. Esa ausencia se va haciendo grande cada día que pasa, porque el tiempo no amenora la ausencia. Siempre le está recordando. Hoy, a más de 30 años del fallecimiento de mi papá, yo lo recuerdo diario. Y como fui creciendo con esa ausencia y esa carencia, ¿sí? Pues la figura que estuvo siempre presente y está hoy en día es mi mamá. De verdad que es mi pilar más fuerte, que me ha apoyado y que me ha empujado a ser la persona que hoy soy. ¿Por qué? Porque dedicó todo su tiempo, todo su esfuerzo y todo lo económico humanamente posible por ella para que yo pudiera estar el día de hoy sentada aquí en mi Uniceba platicando contigo. Y ahora Porque tú desde ese ámbito donde estás sentada, donde has llegado, ¿qué le dirías a una mujer que está no feliz, no plena como mujer, que está tal vez en su casa cuidando a sus hijos? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo le animarías a esa mujer para que saliera adelante? ¿cómo la animaría yo a mi mamá para que saliera adelante? A cualquier mujer de este país. Pues yo lo que puedo decir es que todos los esfuerzos que hacemos en un momento determinado te van a generar frutos y que aunque no los esperes, la vida es sabia y te los da. ¿Yo qué le diría a mi mamá en este momento? Gracias, mamá, mírame, aquí estoy. Quizás todavía no soy la persona en la que pusiste todo tu esfuerzo y empeño y sobre todo el tiempo, pero estoy aquí con un agradecimiento enorme. Sé que me falta todavía mucho por qué mejorar y ahora me voy más por el aspecto personal, por el aspecto de ser una mejor persona, porque cuando tú ya tienes una experiencia laboral y has logrado ciertos objetivos económicos y materiales, te das cuenta que lo más importante es convertirte en un ser humano cada vez mejor, ¿sí? Cada vez mejor. Y bueno, pues decirle que a mi mamá, pues que ella fue mi impulso y que lo sigue siendo porque todavía le quedo a deber muchísimo, algo que nunca le voy a volver a pagar. Ella me hizo ser una profesionista a los 21 años de edad. Yo ya era profesionista egresada del Tecnológico de Celaya. Ya era administradora, algo que me gustó mucho serlo y estudiarlo. Soy una persona que ha estudiado en instituciones públicas por mi condición económica, pero que me ha abierto esa educación las puertas en todo el sector productivo. Porque el presentarte en una empresa y decir, soy egresada del Tecnológico de Celaya, pareciera que la puerta de la empresa es automática y se abre para que tú puedas trabajar. Estoy muy agradecida con Dios porque desde que yo soy egresada, nunca he dejado de trabajar y siempre he tenido oportunidades muy importantes para tomar y créeme que de todas se aprende. En todas dejas un núcleo social importante y que siempre va a estar para ti en cualquier momento en que tú lo necesites. En Maestra cualquier Coco, momento. Maestra Coco, ¿cuántas carreras ha hecho usted? Bueno, pues mi primer carrera, soy administradora, tengo una licenciatura en administración con especialidad en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Celaya. Egresé en el año 2000 y en ese mismo año me quedo en el tecnológico estudiando una maestría en ingeniería administrativa con especialidad en calidad. De ahí, pues era complicado estudiar porque los estudios eran muy caros y no eran como hoy en día de estudiar una maestría los viernes o los sábados. En el tecnológico hay que ir diario a estudiar una maestría, los 5 días de la semana, ¿sí? La maestría fue lo que más difícil se me hizo cursar porque pues ya era casada, tenía una niña pequeña y un trabajo, entonces pues me partía en 1000 pedazos, ¿sí? Y los profesores del tecnológico pues son profesores de perfil muy duro, donde era muy difícil acreditar materias. Después me decidí por estudiar el doctorado en Administración y Gestión Empresarial aquí en la Universidad del Centro del Bajío
un doctorado muy nutrido, donde me permitió, pues, encontrar personas muy valiosas, sobre todo, y ser de la primera generación de ese doctorado. Lo terminé en el 2014, cuando inicio a estudiar una licenciatura en Derecho, porque a mí siempre me han gustado las leyes. Y finalmente, pues terminé esta carrera hace un año, en el 2021, en junio. Hoy con 2 carreras, pues creo que me va a faltar muchos años para poder conocer más temas. ¿Vale Y la, actualmente, ¿vale la pena estudiar? sí vale la pena estudiar. En su momento tuve una experiencia y la quiero compartir, y este mensaje está dirigido a todos aquellos jóvenes que están estudiando un posgrado y se preguntan, ¿vale la pena estudiar? Porque estoy invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo. Ok, sí vale la pena. Sí vale la pena, y todo depende de qué tanto tiempo le inviertas en estudiar. ¿Por qué? Porque ahora estudiar un posgrado u otras licenciaturas no es un lujo, ya es una necesidad, porque ya somos profesionistas que nos encontramos en un trabajo donde ya no somos especialistas, ya debemos de ser personas multifuncionales, personas que nos contraten para hacer que sucedan las cosas. Y entonces cada vez más necesitamos estar preparados para enfrentar todos los retos que se vengan. Y entonces yo digo, sí vale la pena. Sí vale la pena, y no solamente por encontrar una posición laboral importante, me refiero al nivel jerárquico. También esto conlleva una mejor remuneración económica. Y estudiar siempre te va a hacer una mejor persona. Hoy me encuentro estudiando una maestría en liderazgo positivo, de la cual me viene a ayudar muchísimo en el quehacer que son mis actividades de día a día en esta importante institución educativa. Pero no nos has contado de otra carrera que has hecho y que yo creo que ese tipo de actividades te hace feliz, seamos hombres o mujeres, ¿no? Los maratones. Los maratones. Te gusta correr, ¿verdad? Físicamente. Sí, soy trotadora aquí en Celaya. Estoy trotando 3 veces por semana en el Xochipilli, y ahora pues ya empieza a haber carreras otra vez presenciales. Eh, Tengo limitaciones, Lee, porque mis rodillas han tenido por ahí algunas situaciones médicas, pero aún así le pongo unas buenas rodilleras a mis rodillas y corro. Ahorita lo que estoy corriendo son 10 kilómetros 3 veces por semana. Pero ¿qué es lo que te hace correr? Cuéntame. Bueno, pues sabrás y me entenderás que lo que estamos viviendo hoy en día, porque no solamente tampoco es la carrera académica, la carrera laboral, la carrera atlética, sino también la carrera de la vida, de la familia. Todo ello pues me ha llevado a generar ciertos niveles de estrés que los puedo desahogar muy fácilmente corriendo. Y Claro. corriendo me impulsa para lograr metas en todos los aspectos de mi vida. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, debemos de atender un tema bien importante que se llama programación neurolingüística, ¿sí? Donde al menos son 5 dimensiones en la vida: el yo, el trabajo, la familia, lo social, y lo que siempre dejo al último, y no por ser menos importante, porque creo que lo que invertimos menos es la espiritualidad, que es donde debemos también enfocarnos muchísimo. Las 5 dimensiones tienen el mismo peso, y hay veces que no le damos un reconocimiento y su tiempo suficiente, entonces no estamos en equilibrio. El correr me permite mantener en equilibrio todas esas dimensiones para poderme desempeñar de manera eficiente, y no solamente en el aspecto laboral, sino también como persona, como mamá, como amiga, ¿sí? Como colaboradora, etcétera. ¿Crees que algún día, hablando de lo político, crees algún día tengamos a una mujer presidenta? Es muy bonita la política. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gustaría que hubiera en México una mujer presidenta. ¿Y sabes por qué? Porque las mujeres que han sido presidentas en otros países
han demostrado que pueden cambiar el país, que pueden ser buenas gobernadoras. Haz de cuenta a esta mujer alemana, ¿cuánto tiempo estuvo como canciller? Así es. Y podemos hablar de otras mujeres, pero ¿crees que en México pudieran las mujeres y también nosotros los hombres poner a una presidenta? La mujer está preparada para ser presidente de México. Y ya tenemos muchas mujeres que nos han abierto esa ventana de decir, aquí estoy y las puedo representar. Y los puedo representar, no las puedo representar. Los puedo representar, ¿sí? Porque soy una persona, en primer lugar, pues, la educación es muy importante, ¿sí? El conocer los aspectos en materia de política económica, en materia de política laboral. Pero también quiero decirte, estimado licenciado, que yo invito a este sector de los hombres para que crean que una mujer nos puede gobernar, ¿sí? Porque aunque estemos preparadas y aunque no dudo que al menos vislumbro a 3 mujeres mexicanas que pueden llegar a ser presidentes de México, todavía existe un grado de machismo muy alto, ¿sí? Y te voy a comentar rápidamente qué me tocó vivir en algún momento que estuve contendiendo para un puesto en gobierno del estado. Estaba yo solamente como mujer y estaban 4 hombres. Éramos los finalistas. Y me dice un hombre en aquel tiempo, oye, ¿y cómo ves si llega una mujer a contender para la presidencia de México? Oye, pues yo creo que sí, sería muy bueno. ¿Y usted qué opina? Y me dice, yo creo que sí opino que la mujer sí nos debería de representar, confío en todas sus habilidades, confío en su toma de decisiones, pero todavía no estoy muy convencido de votar por una mujer. ¿Por qué? Porque viene ese ingrediente que se llama machismo todavía, que lo debemos de ir puliendo poco a poco. Pero yo creo que México ya está preparado para tener una mujer presidente. Importante también, cuando tú quieres llevar un camino diferente al que has llevado, siempre es importante ver a por lo menos 3 personajes de los cuales te gusten sus pasos, te guste su rumbo. A mí en lo particular me gusta mucho la historia de Eva Perón. Eva Perón es un verdadero ejemplo de las mujeres que llegó a ser presidente de Argentina por el fallecimiento de su esposo y fue una mujer de carácter, una mujer que se enfrentó con sindicatos ferrocarrileros. Y estamos hablando que se enfrentó con hombres desde allá en 1920 y tantos, ¿sí? Entonces creo que Eva Perón es una buena muestra de que las mujeres podemos tener ese carácter fuerte para enfrentar los retos que México requiere para sobresalir y para enfilarnos a ser un país primermundista. Muy bien, maestra. Y para terminar, porque podemos seguir hablando de muchos temas, pero dime una cosa, ¿eres feliz? ¿Eres plena? Yo tengo un espacio que me evaluó y siempre busco ser feliz, porque una de nuestras responsabilidades, desde que fuimos elegidos para estar en este mundo, concebidos, es la responsabilidad de ser feliz. Yo soy feliz porque soy mujer. Soy feliz porque tengo una familia. Soy feliz porque tengo aspiraciones. Y soy feliz porque tengo un trabajo que me permite compartir un poquito de lo que sé con mis alumnos, con mis compañeros profesores, y que puedo llegar a ser una mujer útil en cualquier contexto laboral. Sí, soy Pues, feliz. Lick, te agradezco mucho y si quisieras agregar algunas otras palabras, adelante. Agradecerte, licenciado. ¿Sabes cuánto te admiro? Porque siempre has sido una persona muy comprometida. Me gusta mucho cómo escribes. Me gusta que me compartas de todo lo que a ti te funciona para ser feliz, porque tú eres un ejemplo de ser pleno y ser feliz. Quiero agradecerte y quiero mandar un mensaje en este mes tan importante a este género femenino del cual me siento contenta y Dios no se equivoca,
para decirle a todas aquellas mujeres que luchen por sus ideales, que los sueños se pueden convertir en realidad, que sí se vale soñar despierto, claro que sí se vale, que luchen por sus ideales, que luchen por conseguir sus sueños. Lo único importante es enfocarse y que no se olviden nunca de ser agradecidas, porque no podemos tener más de lo que no hemos podido dar. Entonces, pues vamos a ver de qué estamos hechas, vamos a ver cómo podemos dar a alguien que lo necesite, cómo podemos transmitir algo con lo que no me puedo quedar para toda la vida. Ha sido un placer haber estado contigo en este momento, licenciado Ángel, muchísimas gracias. Maestra Coco, un abrazo desde la distancia, muchas gracias, gracias por... Igualmente. A veces, yo sé que a veces es complicado, pero de verdad te lo agradezco de corazón y esperemos vernos muy próximamente. Gracias. Gracias, Lee. El mejor de los éxitos. Saludos a tu audiencia. Que tengan un feliz marzo, Día Internacional de la Mujer, Mes Internacional de la Mujer, que vale la pena seguirlo viviendo año con año. Gracias. Gracias, licenciada.